Bienvenidas y bienvenidos al cuarto que el hotel borró de sus registros. De pronto, la mirilla exhaló un aliento helado y una sombra reptó bajo la puerta, hundiendo la cama vacía sin tocarla. Si decide quedarse, apague la luz del pasillo y acompáñeme. Continuamos con la historia que abrió esa puerta. María Ramírez aún recuerda el zumbido tenue del minibar que flotaba sobre el lobby cada madrugada. Llevaba semanas cubriendo el turno nocturno en el Hotel Aurora, un edificio de paredes agrietadas y alfombra que olía a lluvia vieja. Aquel anochecer, la tormenta sacudía los ventanales y hacía crujir la cúpula de cristal del vestíbulo. Apenas pasaron unos minutos desde que la lluvia arreció, cuando la campanilla de recepción sonó con un timbre hueco que le atravesó los nervios. Frente a ella apareció un hombre de voz rasposa, gabardina empapada, mirada vacía. Su expresión era tan plana que el agua le resbalaba como si no tocara piel. Le pidió una habitación lejos del ascensor. «El pasillo más silencioso que tenga», dijo. Firmó con una rúbrica indefinible y extendió la mano. María, sin mirar mucho el nombre, deslizó la llave maestra sobre el mostrador. De pronto, la mirilla de la puerta principal tembló como si alguien respirara del otro lado. El huésped no se inmutó. Tomó la llave, giró hacia el pasillo del fondo y desapareció entre sombras. María tragó saliva. El zumbido del minibar pareció apagarse y todo quedó en un silencio espeso. Contempló el cuaderno de registro y notó que la tinta del nombre se desvanecía, como diluida por el aire húmedo. Cerró el libro de golpe, intentando convencerse de que la lluvia había mojado la página. La tormenta continuó. El reloj antiguo del lobby, con sus péndulos lentos, marcaba los segundos igual que un latido lejano. Al filo de la madrugada, un golpe hueco resonó en el corredor. Fue un solo impacto, seco, seguido de un murmullo seco que se extendió por la alfombra. María alzó la cabeza. La señal de no molestar colgaba ladeada en la puerta al fondo. El ascensor, pese a estar fuera de servicio, tintineó con un eco metálico y abrió ligeramente sus puertas. En el reflejo opaco vio la silueta de alguien que cruzaba el pasillo, aunque al girar la cabeza no encontró a nadie. En eso, la luz del pasillo parpadeó. María se dijo que debía revisar el fusible, pero el instinto la empujó primero a cerciorarse de su huésped. Entre cada paso sentía la alfombra hundirse, como si pisara sobre un colchón húmedo. El olor a velas apagadas llenó el aire, denso y dulzón. Frente a la puerta, la placa con el nombre del cuarto, Aurora 10, estaba al revés. Sin tocarla, la madera se entreabrió. Una bocanada fría lamió la piel de sus brazos. Del interior brotaba un goteo helado. Cada gota vibraba en el silencio como un golpe de campana diminuta. María tragó el miedo y se aventuró dentro. El cuarto estaba en penumbra, iluminado apenas por una lamparita sin pantalla que destellaba como una luciérnaga moribunda. La cama estaba hundida, la sábana tirante contra un peso invisible. Sobre la mesa de noche reposaban 2 veladoras apagadas, todavía tibias, y un portallaves sin ninguna llave. El espejo frente a la cama sudaba un vapor tenue que se escurría sobre el cristal. Aquella niebla dibujaba un rostro alargado, pero al parpadear desaparecía. De repente, la llave maestra que María había entregado horas antes cayó al suelo frente a sus pies.
no la vio caer de ningún bolsillo ni de la cerradura. Estaba torcida, curvada hacia arriba, como si algo la hubiera doblado a mano desnuda. La recepcionista sintió un cosquilleo en la nuca. Giró lentamente. El baño, al fondo, tenía la puerta astillada y sus azulejos brillaban con un reflejo que parecía agua corriendo. La manija helada la invitaba a entrar. Empujó la puerta. El grifo estaba cerrado, pero un hilo oscuro resbalaba por el borde de la bañera. Un olor metálico impregnaba el aire. María retrocedió. La puerta del baño se cerró tras ella, con un crujido de huesos viejos. El cuarto pareció respirar. La cama se hundió un poco más. La sábana tensó sus pliegues y trazó el contorno de un cuerpo invisible que se giraba hacia ella. Sintió un rasguñar bajo la alfombra. Algo reptaba bajo el suelo, siguiendo sus pisadas. María quiso correr, pero el picaporte giró al revés, sellando la salida. Las veladoras se encendieron solas con una llama azulina. El espejo empañado mostró de nuevo aquel rostro alargado, solo que ahora sonreía. El goteo helado se convirtió en un golpeteo furioso que partía del techo. Al mirar arriba, vio la mancha de humedad expandirse como una mancha de tinta, dibujando la silueta de un hombre colgado boca abajo. Una ráfaga helada barrió la habitación. Las sábanas volaron y la cama se sacudió. En ese instante, la sombra se desprendió de la mancha y cayó sobre el colchón hundido. El marco de la puerta vibró, el espejo estalló. María gritó, pero el sonido murió antes de salir de su garganta. La llave torcida se deslizó sobre la alfombra y se detuvo frente a sus pies, señalando de nuevo la salida. Comprendió que si la tomaba, tal vez la puerta se abriría. Se agachó. La alfombra estaba fría como hielo. En cuanto sus dedos rozaron el metal, la sombra saltó de la cama con un bramido sin voz. María tiró de la manija. La puerta cedió con un gruñido. Corrió al pasillo sin mirar atrás. El corredor parecía más largo, como si se hubiera estirado. Cada lámpara se apagaba a su paso, dejando solo una penumbra salvaje detrás de ella. Llegó al lobby a tientas. El minibar zumbaba otra vez. El péndulo del reloj oscilaba con normalidad. Sin embargo, el cuaderno de registro estaba abierto sobre el mostrador. La página estaba completamente en blanco. Ni el nombre del huésped, ni la firma ilegible. Nada. Solo una línea de tinta que serpenteaba como si hubiera sido arrancada. María escuchó pasos lentos, húmedos, descendiendo las escaleras. La sombra del huésped apareció en la pared, elongada y temblorosa, como reflejada por un fuego invisibles. El hombre de la gabardina empapada caminó hasta el mostrador, extendió la mano y sin voltear la cabeza, colocó sobre la madera la llave torcida. Luego salió por la puerta principal y se desvaneció en la lluvia, sin dejar huellas sobre el mármol mojado. Al amanecer, los primeros huéspedes encontraron a María sentada en el suelo, abrazándose los hombros. Nadie creyó su relato, pero los cerrajeros que acudieron más tarde comprobaron que la llave maestra se había fundido con la cerradura de Aurora 10. Era imposible extraerla. Desde entonces, quienes intentan alojarse en aquel cuarto encuentran la puerta abierta y la cama lisa, pero ninguno logra cruzar el umbral. La alfombra, dicen, se desliza bajo los pies como si respirara, y un goteo helado cae del techo sin que haya tubería sobre él. Usted se quedaría en una habitación donde la llave decide quién sale y quién se queda. El último en salir. Apague las luces. Buenas noches. Continuamos.
Vámonos ahora hacia un viejo hotel de montaña donde la niebla envuelve cada pasillo como una sábana húmeda. Apague la luz del pasillo y acompáñeme. Lo que sigue late detrás de una puerta que nunca debió construirse. Esteban Dorantes aceptó el puesto de velador nocturno en el Hotel Neblina para costear la operación de su madre. El edificio, incrustado entre pinos, guardaba la humedad de los inviernos interminables. En sus primeras rondas, el silencio se dividía entre el canto lejano de los grillos y el constante crujir de la madera vieja. Todas las madrugadas terminaban igual: un café tibio junto a la caldera y la bruma subiendo por las escaleras de servicio. Aquella noche, el viento golpeaba los ventanales con un murmullo hueco. Esteban recorrió el corredor principal cuando, de pronto, escuchó un retumbar grave, como un tambor ahogado, proveniente del ático. El gerente le había dicho que ese nivel estaba clausurado. Piso dañado, no entre nadie. Sin embargo, el golpeteo insistía, acompasado, casi como un corazón gigante latiendo tras la madera. Tomó la linterna y subió los peldaños. Cada escalón crujía, hundiéndose levemente bajo sus botas. La puerta del ático vibraba al ritmo del golpeteo. Esteban apoyó la mano y sintió un pulso tibio tras el metal. Retiró los dedos como si hubiera tocado carne viva. El pomo giró solo un par de grados. Parecía invitarlo. En eso, todo el hotel se volvió silencioso. Ni grillos, ni viento, ni tuberías silbantes. Solo aquel latido. Esteban tragó la ansiedad y empujó la puerta. Un olor a madera podrida lo envolvió. La linterna reveló un pasillo angosto donde se apilaban baúles, espejos rotos y cuadros cubiertos por sábanas polvorientas. A cada paso, el piso gemía. Apenas unos segundos después, la puerta se cerró detrás de él con un azote seco. El latido se volvió más fuerte, como si, en lugar de eco, estuviera rodeado por un pecho inmenso que respiraba con dificultad. Un espejo partido reflejó su silueta. Al acercarse, vio que su imagen llegaba con un leve retraso, como si otra persona copiara sus movimientos desde el otro lado. Palpó el marco. Una gota oscura resbaló del cristal y estalló en la madera, dejando un rastro pegajoso que olía a velas apagadas. Retrocedió. La linterna parpadeó. En medio del ático descubrió una vieja puerta interior, pintada de rojo oscuro, sin pomo ni cerradura. Cada latido provenía de allí. El marco estaba manchado con símbolos arañados, líneas torcidas que serpenteaban hacia el suelo. El latido subió de intensidad, golpeando su pecho desde dentro. Esteban se llevó la mano al corazón. Percibió que su propio pulso se acoplaba al ritmo de la puerta. Quiso marcharse, pero la linterna se apagó por completo. El aire se tornó espeso, con un olor dulce, casi como fruta fermentada. Entonces, la puerta roja se agrietó. De las fisuras brotó un resplandor pálido que iluminó el techo. Esteban pudo ver sombras reptando entre columnas de polvo, como insectos gigantescos hundiéndose en la madera. El latido se convirtió en un golpeteo frenético que retumbaba en sus costillas. Un crujido detrás de él lo obligó a girar. El espejo partido volvía a reflejar su figura, pero en la imagen faltaba su rostro. En su lugar, un borrón oscuro pulsaba al mismo compás que la puerta. Esteban sintió un mareo, una presión en la sien. El ático pareció inclinarse, como la cubierta de un barco sacudido por olas invisibles. Cada objeto vibraba, acompañando el latido.
De la puerta roja surgió un hilo de sombra que se deslizó por el piso como tinta viva. Avanzó hasta la punta de sus botas, trepó por su pantalón y subió por su espalda. La sensación era helada, punzante. Cada vértebra se tensó. Esteban intentó sacudirse, pero la sombra se ancló en su nuca. El latido cesó de golpe. Un silencio absoluto retumbó en los tímpanos. En ese vacío sonoro, escuchó un susurro ahogado que pronunció su nombre. Era la propia sombra hablándole al oído, con una voz hecha de miles de ecos minúsculos. Le dijo que el hotel había sido un sanatorio y ese ático, una capilla improvisada donde los enfermos suplicaban alivio. Sin embargo, lo que atendía sus rezos nunca fue humano. Cuando los médicos abandonaron el lugar, la puerta roja se cerró sobre las almas que aún respiraban, latiendo como un corazón maldito en lo alto del edificio. El susurro prometió liberarlo si se quedaba y alimentaba el latido con su miedo. Esteban reunió valor, sacó el llavero del uniforme y arrojó la linterna rota contra la puerta roja. El golpe rompió el cristal del foco y una chispa encendió la tela de un cuadro viejo. En el fulgor repentino, vio manos grises asomándose por las grietas, uñas largas arañando el marco, buscando su cuello. El fuego trepó las cortinas, iluminando los símbolos e incendiando el polvo acumulado. Una bocanada de humo lo empujó hacia atrás. Tropezó con un baúl y cayó sobre la madera que crujió, agrietándose. El piso cedió y Esteban se desplomó al nivel inferior, rompiendo tablones y tela de araña. Aterrado, se levantó entre astillas, respiró el aire frío del pasillo principal. El latido se había transformado en un gemido lejano que se diluía con el rugido del incendio. Las alarmas se activaron. Las luces de emergencia parpadearon. Los huéspedes evacuaron sin comprender la causa. El gerente halló a Esteban cubierto de polvo, aferrado a su pecho, negándose a soltar el llavero chamuscado. Cuando los bomberos sofocaron el fuego, subieron al ático y descubrieron que la puerta roja no existía. Solo había un muro ennegrecido, liso, sin rastro de cerrojos ni bisagras. Días después, los carpinteros retiraron el techo dañado. Encontraron un tambor ceremonial, partido en dos, y manchas de cera fundida sobre un círculo de símbolos grabados. Desde entonces, el Hotel Neblina se mantiene cerrado. Aunque la estructura quedó intacta, cada visitante afirma escuchar, justo al anochecer, un latido lejano que sube por las tuberías y se apaga al llegar a la puerta clausurada del ático. ¿Dormiría usted en un edificio cuyo corazón late sin cuerpo que lo sostenga? El último en salir. Apague las luces. Buenas noches. Continuamos nuestro camino. Cambiemos la niebla de la montaña por el rumor salado de la costa. Ajuste el abrigo, porque descenderemos a un sótano donde el aire huele a ropa húmeda y salitre. Nadie encienda las luces aún. Lo que se mueve entre las poleas del siguiente hotel prefiere la penumbra. Ignacio Barrios trabajaba como encargado de lavandería en el Hotel Sirena, un edificio antiguo levantado frente al malecón, donde la bruma del océano se colaba por cada rendija. Bajo las habitaciones lujosas se extendía un laberinto de pasillos de servicio, calderas rugiendo y montones de sábanas empapadas de cloro. Cada noche, Ignacio arrastraba carritos rebosantes de toallas hacia el montacargas, un ascensor de hierro que subía y bajaba entre el sótano y el ático para abastecer a los camaristas. Aquella madrugada, la marea golpeaba el rompeolas con furia.
Ignacio acomodaba la última pila de sábanas cuando escuchó el chirrido del montacargas descendiendo sin que él hubiera pulsado botón alguno. El indicador de piso estaba muerto desde hacía años, pero el crujido de las cadenas anunciaba cada viaje. De pronto, la jaula metálica se detuvo enfrente, las puertas se abrieron y exhalaron un soplo de aire salado, como si el océano hubiera respirado en la oscuridad del ascensor. Dentro no había ningún carro, solo huellas mojadas sobre el piso de acero. Ignacio frunció el ceño, tomó su carrito y empujó la carga al interior. El olor era diferente, no a cloro ni a humedad de sótano. Olía a algas putrefactas y madera seca. Pulsó el botón que devolvía la cabina al nivel de habitaciones. La puerta se cerró. El ascensor vibró, pero en vez de subir, descendió 2 niveles más abajo hasta un tramo de túnel que él no conocía. Las puertas chirriaron y se abrieron. La oscuridad era absoluta. Pasaron apenas unos segundos. El silbido del océano, tan lejano siempre, pareció llegar directo desde aquel túnel. Ignacio encendió su linterna y avanzó un paso. El suelo estaba cubierto de baldosas rotas. El aire era denso, cargado de sal y algo más, un olor dulzón que recordaba a pescado abandonado al sol. De la pared colgaban tubos oxidados y cables que chisporroteaban débilmente, iluminando figuras irregulares pintadas con cal. Escuchó un chapoteo, como pasos sobre charcos. En eso, la puerta del montacargas se cerró tras él, dejándolo atrapado en la penumbra. Ignacio levantó la linterna. Un pasillo se extendía a la izquierda, otro a la derecha, ambos perdiéndose en la oscuridad. En el techo goteaba agua que formaba pequeños charcos. Una gota cayó sobre su hombro, era fría como aguja. El chapoteo se repitió, más cerca. Se giró hacia la izquierda. Una silueta flaca emergió del final del corredor. Parecía envuelta en sábanas que goteaban, arrastrando los retazos por el suelo mojado. No tenía rostro, solo un hueco oscuro enmarcado por tiras de tela. Ignacio retrocedió. El chapoteo se aceleró. La figura avanzó a zancadas silenciosas. Él corrió en dirección contraria, pero los pasillos se ramificaban como arterias. Cada pared estaba manchada de algas secas. El sonido del océano se colaba por respiraderos oxidados. Giró a la derecha y se encontró frente a una puerta doble, pintada de gris hinchado por la humedad. Al empujarla, se abrió con un gemido y descubrió una cámara frigorífica desconectada, llena de pilas de manteles en desuso. En el suelo, las baldosas dibujaban un gran círculo de moho oscuro. Ignacio se refugió dentro, empujó la puerta y sostuvo la manija. Desde fuera llegó el chapoteo suave, un roce de tela húmeda arrastrándose. Contuvo la respiración. Silencio. Cuando se atrevió a soltar la manija, la puerta golpeó con fuerza desde el otro lado, sacudiendo la cámara entera. El golpe se repitió, más fuerte. Luego cesó. Un chasquido metálico hizo eco en el pasillo. Era el montacargas poniéndose en marcha. Ignacio abrió un resquicio y asomó la linterna. La silueta había desaparecido, pero el suelo seguía empapado, oliendo a mar podrido. Corrió de vuelta a la jaula. El ascensor estaba abierto, vacío, con el carro de sábanas volcado en el suelo. Las telas estaban empapadas en agua salada, formando un charco espeso. Ignacio subió de un salto y golpeó el botón del lobby. Las puertas comenzaron a cerrarse cuando sintió un tirón en la espalda.
Algo húmedo se enredó en su camisa. Miró sobre el hombro. Un extremo de sábana, goteante y oscuro, parecía crecer desde el charco. Tiró con fuerza, arrancó la tela y la puerta se cerró, atrapando el trozo empapado que se agitó como serpiente herida. El montacargas ascendió, pero al pasar el sótano se detuvo bruscamente y comenzó a descender sin control. Las cadenas gemían, el aire se puso más frío. El indicador muerto empezó a parpadear sin sentido. La linterna titiló. Ignacio sintió el ascensor caer hasta detenerse con un golpe seco. Las puertas se abrieron. Frente a él, un túnel de concreto húmedo se extendía hacia la negrura. El mar rugía muy cerca, como si el hotel hubiera abierto un portal directo al rompeolas. Una luz tenue emergía del fondo del túnel. Ignacio, temblando, avanzó unos pasos. Sobre la pared, un letrero corroído anunciaba en letras desdibujadas: Morgue provisional. Bajo la luz, vio camillas oxidadas y cubetas de metal. En cada cubeta flotaban pedazos de tela blanca. Cuando se acercó, comprendió que eran sábanas retorcidas que formaban rostros alargados, como si el tejido hubiera absorbido facciones humanas. El rugido del océano explotó en sus oídos. El túnel se llenó de espuma que brotó del suelo como una marea furiosa. Ignacio corrió de vuelta, pero un golpe lo detuvo. La silueta envuelta en sábanas se alzaba en el centro del pasillo, con los brazos extendidos y hilillos de agua goteando de sus dedos invisibles. Su hueco facial se abrió en un jadeo húmedo. El ascensor detrás de Ignacio cerró puertas y ascendió solo, dejándolo atrapado. La marea lo alcanzó hasta las rodillas. El agua estaba helada, llenas de escamas brillantes. En el reflejo vio docenas de rostros difusos atrapados bajo la superficie. Cada rostro abrió la boca al unísono, exhalando un suspiro salado que apagó la linterna. En la oscuridad, Ignacio sintió la tela húmeda envolver sus piernas, tirar de él hacia el agua y arrastrarlo al interior de la marea enloquecida. Gritó, pero el océano se llevó su aliento. A la siguiente mañana, los trabajadores no encontraron rastro de Ignacio, solo montones de sábanas empapadas en la jaula del montacargas y un charco de espuma que olía a mar muerto. El hotel clausuró el ascensor y selló el sótano, pero algunos huéspedes escuchan, a medianoche, cadenas que chirrían y un chorrito de agua salada corriendo bajo la puerta del cuarto de lavado. ¿Tomaría usted un ascensor que huele a océano cuando está a muchas cuadras del mar? El último en salir. Baje la palanca de emergencia y apague las luces. Buenas noches. Cambiemos de piso y de aliento. Bajemos al comedor abandonado donde los cubiertos tintinean sin manos que los sostengan. Tomen asiento solo si se atreven. Lo que se refleja en aquellas ventanas no siempre es el océano. Gabriela Lozano era chef suplente en el Gran Hotel Mirador, un edificio que se asomaba a los acantilados como un barco encallado. El comedor principal permanecía cerrado desde hacía varios inviernos porque el techo de cristal filtraba bruma nocturna y los enseres finos se oxidaban poco a poco. Esa madrugada, Gabriela bajó a buscar manteles de gala. Al día siguiente ofrecerían una cena exclusiva y necesitaba revisar la vajilla que dormía bajo sábanas empolvadas. El silencio reinaba en cada escalón. Las lámparas de bronce colgaban apagadas, balanceándose apenas con la corriente marina. Al girar la llave oxidada, la puerta se dio con un quejido áspero. Una corriente fría escapó del comedor. De pronto, la bruma salina invadió el pasillo y el reflejo pálido de los ventanales pareció respirar. Gabriela cruzó el umbral.
El suelo de mármol crujió bajo sus zapatillas. Las mesas redondas, cubiertas por lienzos blancos, se alzaban como fantasmas dormidos. Encendió una sola lámpara de araña. La luz amarilla tejió sombras alargadas que se inclinaban sobre las butacas. Pasaron apenas unos segundos cuando escuchó el tintineo de copas, cristales que se rozaban sin fuerza humana. Buscó la fuente y descubrió, al fondo, una mesa servida para uno. Copas alineadas, cubiertos relucientes, un plato hondo vacío. La silla estaba ligeramente retirada, como invitándola a sentarse. En eso, el ventanal del acantilado se abrió con un latigazo de viento. El aire arrastró el mantel y apagó la lámpara. Solo quedó el resplandor plomizo de la luna difusa tras la neblina. Gabriela avanzó hasta cerrar la hoja, pero se detuvo al ver su reflejo en el cristal. Detrás de ella, en la penumbra, otra figura la imitaba con un retraso imperceptible. No era su sombra, era alguien más, alto, desgarbado, con los hombros cubiertos de un saco antiguo. Parpadeó. La figura se desvaneció y en su lugar quedó el reflejo vaciado de la sala. Gabriela se obligó a respirar. Cerró el ventanal con esfuerzo. La madera hinchada rechinó como un lamento. Al girar se topó con la mesa servida. El plato hondo ya no estaba vacío. Una mancha oscura, espesísima, llenaba el fondo. Olía a hierro envejecido. Sintió náuseas. Retrocedió y tropezó con otra silla. El tintineo volvió, más cercano. Los cubiertos vibraban sobre la mesa, golpeándose al compás de un pulso subterráneo. Bajo la bruma, las demás sillas comenzaron a deslizarse, raspando el mármol. Cada butaca giraba hacia ella, como si 1000 comensales invisibles procuraran contemplarla. La chef intentó correr, pero el mantel de la mesa central se enredó en su tobillo. Cayó de rodillas y escuchó el chasquido de la vajilla quebrándose a su alrededor. La mancha oscura desbordó el plato y se extendió como tinta viva, trazando círculos en el mantel. El candelabro del techo parpadeó. La luz se intensificó un instante, revelando que todas las sillas estaban ocupadas. No había cuerpos visibles, solo el hundimiento de cojines, la curvatura de espaldas imposibles. Copas se alzaban solas y derramaban vino imaginario que olía a salmuera. Gabriela sintió cómo la humedad trepaba por sus pantalones. Miró al suelo. Un hilo de agua escurría desde el ventanal cerrado y serpenteaba entre las mesas, dejando un rastro plateado. La bruma ganó densidad. Voces susurradas emergieron entre las butacas, frases truncas, brindis en idiomas muertos. Gabriela gateó hacia la puerta, pero encontró el picaporte cubierto por una costra de hielo. El comedor, ahora, parecía sumergido bajo una marejada silenciosa. Los cuadros de marinas antiguas colgados en las paredes comenzaron a gotear agua salada, como si los océanos pintados derramaran su carga. Un golpe fuerte retumbó en el techo de cristal. Primero uno, luego otro, idénticos al sonido de olas estrellándose contra el farallón. Sobre la cúpula difusa vio una sombra enorme, parecida a un ancla que chocaba contra el vidrio. Las láminas se agrietaron. Polvo de vidrio descendió como escarcha. Ella alzó los brazos para cubrirse y en ese instante la lámpara se apagó del todo. Quedó sumida en una penumbra azulada que olía a conchas rotas. Sintió un soplido frío en la nuca. El reflejo del ventanal ya no mostraba la sala. Exhibía la cubierta de un viejo navío, mástiles inclinados,
mar embravecido detrás. Gabriela vio allí el saco antiguo, el hombre desgarbado, de espaldas a ella. Cuando la figura giró, el reflejo no tuvo rostro, solo una cavidad negra que emanaba un quejido ronco. Extendió el brazo y apoyó una mano tras el cristal, dejando una marca húmeda que empapó el ventanal por dentro. El comedor tembló. Las copas estallaron una tras otra, lanzando destellos como luciérnagas agonizantes. El mantel de la mesa servida se alzó y envolvió a Gabriela como un sudario húmedo. Luchó por liberarse, sintiendo la tela impregnarse de agua salada. El sonido de los cuadros goteando se convirtió en un chaparrón interno. El suelo se cubrió de un charco creciente que reflejaba la luna turbia. En medio de la desesperación, Gabriela recordó el viejo interruptor de emergencia situado junto a la puerta de servicio. A ciegas, tanteó entre cortinas pesadas y encontró la palanca cubierta de óxido. La accionó. Un zumbido eléctrico recorrió el comedor y una hilera de luces de seguridad parpadeó en rojo. Los comensales invisibles se desvanecieron con un siseo sordo. Las sillas volvieron a quedar vacías, el mantel cayó al suelo. La mancha oscura regresó al plato como un animal asustado. El ventanal estalló con un estruendo seco, lanzando fragmentos que se disolvieron en la bruma exterior. El murmullo de la marea se retiró, como un suspiro. Gabriela, temblando, abrió la puerta de servicio y corrió por el pasillo hasta el vestíbulo iluminado. Nadie la vio salir del comedor, salvo su propio reflejo, pálido y desencajado, en las puertas de cobre del ascensor. Cuando regresó con el gerente, el cristal roto se había sellado y la mesa servida desapareció sin dejar rastro. Hoy, el Gran Hotel Mirador continúa cerrando su comedor cada luna llena. Los pocos empleados que quedan relatan que, a la hora más brumosa, un ventanal se empaña desde dentro y muestra la cubierta de un navío fantasma surcando un mar que no está ahí. Quien lo observa asegura escuchar un brindis solitario y el tintineo de copas que nunca fueron lavadas. ¿Levantaría usted su copa frente a un invitado que no refleja su rostro? Apague ahora la lámpara de la mesa y siga conmigo, porque la próxima puerta guarda un susurro que no conoce descanso. Dejemos atrás los ventanales empañados y descendamos a un corredor tan angosto que el silencio parece ensancharse contra los muros. Respire hondo. El siguiente tramo late entre lámparas fundidas y huellas que no se borran, aunque se trapee una y otra vez. Luis Herrera, guardia de mantenimiento, aceptó cuidar el turno nocturno en el Hotel Lirio. El edificio, semicircular, abrazaba un patio interior cuyos arcos proyectaban sombras al estilo de un claustro antiguo. Bajo las habitaciones principales se extendía un corredor de servicio que conectaba calderas, bodegas y archivos olvidados. Ese pasillo, contaban los camaristas veteranos, se tragaba cualquier sonido. Ni pisadas, ni voz, ni la música suave que flotaba en el lobby llegaban hasta allí. Aquella noche, un corte de luz sorprendió a Luis mientras inspeccionaba el generador. La planta auxiliar tardó varios latidos en encender. En ese lapso, la oscuridad se volvió un animal pegajoso. Cuando las luces de emergencia titilaron, una de las alarmas marcó fallas en el tramo norte del corredor silencioso. Tomó la linterna, ajustó su radio, que chisporroteaba sin señal, y marchó hacia la zona señalada. Al llegar, notó que el corredor parecía más largo que de costumbre. De pronto,
Un zumbido se apagó dentro de sus oídos. Era como si el aire hubiera absorbido hasta su respiración. Caminó despacio sobre el mosaico húmedo. Cada baldosín tenía huellas negruzcas, gotas que parecían tinta disuelta en agua. Pasaron apenas unos segundos antes de que la puerta tras él se cerrara sola, sellando el túnel con un golpe sordo que no rebotó en ningún muro. Luis enfocó la linterna al frente. El haz de luz se adelgazó, como tragado por la oscuridad, y terminó en una pared tapizada con espejos rectangulares cubiertos por polvo. Entre cada marco se percibían grietas que serpenteaban hasta el techo. En eso, algo rozó su espalda. Un soplo frío que dejó hormigueo en la nuca. Se giró. Nada. El pasillo seguía extinto de sonidos. Avanzó. La humedad del mosaico calaba sus botas. Frente a la hilera de espejos, descubrió que ninguno reflejaba su figura con claridad. En su lugar, cada cristal dibujaba la silueta de un pasillo aún más largo, iluminado por lámparas ausentes. Al girar la cabeza, vio que tras él solo quedaba negrura, aunque un instante antes distinguía la puerta. Un escalofrío le tensó la mandíbula. Posó la mano en uno de los espejos. La superficie estaba fría como placa mortuoria y palpitaba con un leve latido, tal vez su propio pulso multiplicado. Las grietas sobre el marco se abrieron 1 milímetro más, y un hilo oscuro resbaló hasta el suelo. Era agua turbia con motas verdes, olía a sótano anegado. Luis apartó la mano. Entonces los espejos vibraron al unísono. Sobre cada vidrio apareció, durante un parpadeo, la imagen de una persona vestida con pijama de hotel. Rostros desdibujados, mirada perdida, labios entreabiertos, como si hubieran sido sorprendidos al susurrar. Se apagaron de golpe, dejando solo su reflejo distorsionado. Luis retrocedió y rozó una cuerda de emergencia sujeta al techo. Tiró de ella, pero ningún timbre sonó. Sentía el corazón retumbar contra el silencio absoluto. Dio media vuelta para regresar y halló el mosaico cubierto por un charco negro que avanzaba como aceite. Del líquido emergieron burbujas que estallaban sin ruido. Una de las baldosas se hundió y la mancha se tragó la huella. Al inclinar la linterna, vio que el charco se alargaba en dirección a los espejos, dibujando un rastro que terminaba en la grieta de cada marco. La pared opuesta al espejo empezó a bostezar. Las losas se separaron y mostraron un hueco angosto. Desde ahí llegó un olor avinagrado, mezcla de humedad añeja y flores marchitas. Luis, dominado por un impulso, introdujo la linterna y enfocó. El hueco desembocaba en una habitación minúscula con un solo mueble, un armario sin puertas que contenía docenas de toallas empapadas y... zapatos. Zapatos de huéspedes, ordenados por tallas, oscurecidos por hongos verdes. Un goteo helado le cayó en el hombro. Alzó la vista y vio que el techo se cuarteaba como cáscara deshidratada. Miles de grietas comenzaron a aparecer, y de cada una brotaba la misma mancha negra que corría por el piso. De repente, todas las luces de emergencia se apagaron. La linterna chispeó, revelando en medio del corredor una figura arrodillada. Llevaba pijama blanca, su cabello caía como alga húmeda sobre el rostro. Estaba inmóvil, pero su imagen no tenía peso. Flotaba apenas sobre el suelo. Luis apuntó el haz. La figura levantó la cabeza. En lugar de ojos, 2 vacíos profundos reflejaron la linterna, devolviéndole un brillo grisáceo.
Ella se incorporó sin mover los pies, como si el pasillo la llevara en un tirón silencioso. Las toallas del armario se deslizaron por el hueco y se revolvieron entre los charcos. La mancha negra comenzó a crecer, cubriendo todo, hasta que la linterna se apagó definitivamente. En la absoluta oscuridad, Luis sintió cómo el aire se espesaba dentro de sus pulmones. Al intentar inhalar, descubrió que no podía oír ni su propio jadeo. Un tirón frío lo sujetó de la chaqueta y lo arrastró hacia la pared de espejos. Palmoteó en busca de algo. Su mano se hundió en el cristal como si fuera agua helada. Tiró con fuerza, pero un segundo tirón más potente lo engulló. El silencio se rompió por un solo latido que sonó dentro de su cabeza. Después nada. A la mañana siguiente, la jefa de camaristas denunció la desaparición de Luis. El corredor de servicio seguía mudo, pero sobre el mosaico encontraron un charco oscuro con hojas de registro flotando, listas de huéspedes que nunca pagaron factura. Cada espejo estaba limpio, pulido, listo para reflejar. En uno de ellos apareció, durante un instante, la silueta de un hombre con la linterna apagada pegada al pecho, antes de disolverse en un brillo acerado. ¿Caminaría usted por un pasillo donde hasta su respiración es devorada? Cierre su abrigo y avance conmigo. La siguiente historia espera detrás de una llave que no gira hacia la salida. Deslicémonos ahora fuera de ese corredor sin sonido y subamos a la última planta, donde el viento rasga los ventanales como si buscara entrar a confesar un secreto. No suelte mi mano. La historia que sigue nació detrás de una cortina que jamás aprendió a quedarse quieta. Berenice Cruz, supervisora de camaristas, recorría cada amanecer la suite mirador del Hotel Horizon. Volvamos a la calma. Respire despacio y observe cómo la penumbra retira sus dedos de las paredes. Si aún escucha un crujido detrás de la puerta, es tan solo la noche acomodándose para soñar. Las sombras que compartieron nuestro recorrido quizás sigan de pie en los marcos, pero recuerde, lo que las mantiene ahí es la mirada de quien escucha. Ahora cierre los ojos, deje que el pasillo recobre su silencio y permita que la cortina repose sin pronunciar su nombre otra vez. Gracias por acompañarme en cada habitación donde la lógica se rinde y el miedo respira. Si su llave gira esta noche, asegúrese de que sea usted quien la sostenga. Y cuando el eco parezca llamarlo, responda con un susurro leve. O no responda en absoluto. Apague la última lámpara. La oscuridad sabrá escoltarlo hasta la salida. Buenas noches. Pasaron escasos instantes. El susurro cesó y el lino cayó con un chasquido suave. Berenice encendió la lámpara de buró. La luz rasgó la penumbra y mostró gotas pequeñas, negras, corriendo por el ventanal. Al tocarlas con la yema del dedo, descubrió que manchaban como tinta. En eso, la cortina se abrió sin ayuda, extendiendo una manga blanca que rozó su mejilla. El tejido estaba helado, respiraba un olor a salitre, como paño tendido demasiado cerca del mar. Berenice se obligó a cerrar la ventana, pero el pestillo estaba trabado desde fuera. Entonces recordó la salida al balcón por la puerta lateral y avanzó. El piso de madera crujía bajo sus pasos y el sonido parecía ahogarse en la bruma. Desde la terraza vio el océano oscuro, vasto, sin luna ahora, aunque hacía un minuto la iluminaba. Giró el picaporte. No cedió. Al retirarse, sintió que la cortina se enroscaba en su tobillo. La tela tiró con fuerza, obligándola a apartarse. La lámpara titiló. Berenice enfocó la luz hacia la cabecera. Sobre el cojín blanco aparecía, dibujado con tinta negra,
Un nombre completo. Era su propio nombre y apellidos, trazado con pulso tembloroso. Un segundo trazo venció la tinta, repitiendo su nombre con letras más grandes y manchadas. El susurro volvió, esta vez claro, pronunciando Berenice al ritmo de una respiración lenta. La cortina se hinchó como velamen y luego se colapsó, pegada al vidrio, dejando ver del otro lado una silueta oscura sin rasgos, más alta que el marco. Por un instante, la silueta presionó el cristal. El ventanal palpitó con un crujido agudo. Berenice retrocedió hasta el buró. La lámpara se apagó de golpe, pero su filamento siguió encendido como brasa, arrojando un resplandor rojo que pintó la habitación de sombras sanguíneas. El susurro se multiplicó, repitiendo nombres distintos, todos femeninos, uno tras otro, cada vez más rápido. La cortina comenzó a girar en espiral, enrollándose sobre sí misma hasta formar un nudo que latía. La bruma se convirtió en neblina densa. De la pared opuesta se desprendió pintura vieja, revelando cruces trazadas con carbón. Bajo cada cruz, un nombre: Elisa, Julia, Mariana, escritos con la misma letra temblorosa. Todos terminaban con un trazo que descendía, como si alguien hubiera rasgado la pared al firmar. La tinta chorreaba sobre la alfombra y se fundía con un charco oscuro. Berenice corrió al baño contiguo y cerró la puerta. Encendió la luz fluorescente. El espejo estaba limpio, el lavabo seco. Se lavó el rostro. Cuando alzó la vista, vio su reflejo y, tras ella, la cortina cruzando el umbral, arrastrándose como serpiente blanca. El tejido se deslizó por el suelo hasta tocar su tobillo de nuevo. La lámpara del baño parpadeó. Durante un destello, el espejo mostró la suite convertida en camarote antiguo, madera húmeda, sogas colgando. Un golpe seco retumbó. El ventanal se rompió y el viento marino invadió el cuarto. La puerta del baño se abrió sola. Berenice retrocedió. Su espalda chocó contra la regadera. Entre los fragmentos de vidrio, la silueta oscura se sostuvo sobre un balcón inexistente, desdibujada por la neblina. Alzó un brazo, señalando el nombre de ella en la pared. Todas las cruces comenzaron a sangrar tinta espesa que serpenteaba hasta sus pies. La cortina se alzó y se abrió de nuevo, como pidiendo un abrazo. En un arranque de pánico, Berenice tomó el toallero metálico y golpeó la tela. El lino se rasgó y emitió un chillido agudo, como papel que llora. El nombre en la pared se borró de inmediato. Las cruces se desvanecieron. La silueta tras el ventanal se desarmó en bruma. El viento amainó. Quedó un silencio denso, interrumpido solo por el goteo de la tinta que se reabsorbía en la alfombra hasta desaparecer. Berenice salió al pasillo. Sus brazos temblaban. Su pulso era un tambor. Miró atrás. La suite lucía intacta. El ventanal, sin daño. La cortina, impecable. Bajo la lámpara, el buró sostenía un solo objeto: un carrete de hilo negro con la aguja incrustada. Se alejó sin mirar otra vez. Al amanecer, los vidrieros inspeccionaron los cristales. Ninguno presentaba fisuras. Sin embargo, la cortina mostraba un corte perfecto, cosido con hilo negro aún húmedo. La habitación quedó clausurada. Quien duerme en la suite contigua dice escuchar, cada madrugada, un hilo cosiendo tela y un susurro que pronuncia un nombre distinto al suyo. Volvamos a la calma.
Respire despacio y observe cómo la penumbra retira sus dedos de las paredes. Si aún escucha un crujido detrás de la puerta, es tan solo la noche acomodándose para soñar. Las sombras que compartieron nuestro recorrido quizás sigan de pie en los marcos, pero recuerde, lo que las mantiene ahí es la mirada de quien escucha. Ahora cierre los ojos, deje que el pasillo recobre su silencio y permita que la cortina repose sin pronunciar su nombre otra vez. Gracias por acompañarme en cada habitación donde la lógica se rinde y el miedo respira. Si su llave gira esta noche, asegúrese de que sea usted quien la sostenga. Y cuando el eco parezca llamarlo, responda con un susurro leve. O no responda en absoluto. Apague la última lámpara. La oscuridad sabrá escoltarlo hasta la salida. Buenas noches.